100% Radio. Bienvenidos a este espacio para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios y para permitirle que ella transforme nuestras vidas. Vamos a leer un pasaje muy interesante que contiene una historia que realmente es sorprendente y es la visión del Valle de los Huesos Secos. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 37. En esta oportunidad voy a leer la traducción en lenguaje actual. Y dice así: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir, y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo lo repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces: Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Qué mensaje para el pueblo de Israel. Tal vez en algún momento te preguntaste qué significaba esta visión que tuvo el profeta Ezequiel aquí en el capítulo 37 de su libro. Esta visión atemorizante, impresionante, sorprendente, y que tenía un mensaje muy directo para la nación de Israel. No obstante, hay una aplicación personal para nosotros en este tiempo. Sobre todo cuando hemos sentido que nuestra vida está estancada, como si todo estuviera seco y sin esperanza. Tal vez, amigo o amiga, piensas que no hay salida a las circunstancias que estás enfrentando y te preguntas ¿cómo voy a salir de todo esto? Bueno, si te encontrás en una situación así, quiero decirte que no estás solo. Dios es el Dios de lo imposible y su palabra tiene un mensaje especial para ti y para mí. Por eso, hoy vamos a explorar este poderoso pasaje de Ezequiel capítulo 37, que es la visión de los huesos secos. Es una historia que nos enseña que Dios puede dar vida incluso en los lugares más terribles, más muertos y desesperanzados de nuestra existencia. ¿Estás listo? ¿Estás lista para recibir
este mensaje que puede transformar tu vida? Si es así, acompáñame. Vamos a ver un poquito el contexto de esta visión, qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. En primer lugar se menciona al profeta Ezequiel, un profeta de Dios, un profeta que tenía una particularidad. Él se encontraba cautivo en Babilonia, pero él, allí, a muchos kilómetros de lo que era Israel, podía ver lo que estaba aconteciendo en la nación de Israel y profetizaba acerca de lo que estaba pasando y lo que iba a suceder en Israel, aunque él no estaba allí presente. Pero claro, Dios, que sabe todas las cosas, le revelaba visiones y profecías a su siervo. Y así fue que Ezequiel tuvo una visión impactante mientras él estaba en Babilonia junto con el pueblo de Israel que estaba exiliado. En esta visión, Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos. No solo secos, sino muy secos. Este valle, cuando uno lo miraba, se daba cuenta que era o representaba la desolación completa. Y representa justamente la desolación completa, la ausencia de vida, la ausencia de esperanza. Pero, ¿por qué razón el pueblo de Israel estaba en esta situación? Porque esto reflejaba la situación espiritual del pueblo de Israel. Bueno, la Biblia nos cuenta que los israelitas habían caído en idolatría y pecado y se apartaron de Dios. Y como consecuencia, Jerusalén fue destruida, el templo donde ellos adoraban quedó en ruinas y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora Israel estaba pagando el precio de su desobediencia y ahora se sentía como esos huesos, secos, muertos y sin esperanza. En la visión Dios le pregunta a Ezequiel, en el verso 3, y le hace la pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Esta pregunta no era para obtener información porque Dios ya conocía la respuesta. Más bien era una invitación a reflexionar sobre el poder de Dios. A veces en las Escrituras vemos que Dios hace preguntas, pero Él no quiere información. En realidad nos hace reflexionar a nosotros para ver qué pensamos con respecto a ese asunto, para que podamos ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos que le den de comer a la multitud? Les pregunta, ¿cuántos panes, cuántos peces tienen? Y ellos ahí comienzan a responder y empiezan a elaborar respuestas y a sacar conclusiones. La idea era que ellos pudiesen ver realmente que para Dios no hay nada imposible. Y aquí le pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Pueden realmente estos huesos vivir? Entonces, fue así que Ezequiel respondió sabiamente diciendo, Señor, tú lo sabes. Y en esta declaración hay humildad y fe. Reconoce que solo Dios tiene la respuesta para lo que parece imposible. No le dijo, no van a vivir, es imposible. Pero bueno, le dijo, tú lo sabes, Señor. Tú sabes realmente qué va a pasar con estos huesos. Y Dios le ordena a Ezequiel que profetizara vida sobre los huesos. El capítulo 37, que estamos leyendo, versos 4 y 5, dice, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Esto es maravilloso porque es una lección importante para todos nosotros que a veces enfrentamos también situaciones de desolación, de muerte en algunas áreas de nuestra vida. Deberíamos comenzar a tomar el ejemplo de Ezequiel y empezar a hablarle a esas áreas y declarar vida, declarar sanidad, declarar prosperidad, declarar la voluntad de Dios sobre esas cosas. Dice la historia que Ezequiel obedeció y algo increíble sucedió. Los huesos comenzaron a moverse y a unirse, tendones, carne y piel comenzaron a aparecer sobre ellos, y lo que era un montón de huesos ahora parecía un ejército. Pero todavía faltaba algo.
no había vida en ellos. Y aquí era importante el soplo del Espíritu. Y Dios le da una segunda instrucción a Ezequiel y le dice: profetiza al Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En el verso 9. Y dice la historia que cuando Ezequiel obedeció, el Espíritu entró en los cuerpos y ellos cobraron vida. Y ante él se levantó un ejército. Grande, en extremo, poderoso. Y esto nos muestra que no solo necesitamos estructura y forma en lo que hacemos, sino que también es muy importante el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es esencial para la vida verdadera. A veces hay muy buenas ideas, tenemos buenos proyectos, o hemos analizado todo lo concerniente a algo que queremos hacer, una buena estructura. Está todo bien idealizado y parece que no hay forma de que fracase. ¿Sí? Pero nos olvidamos de que el Espíritu de Dios es esencial para que ese proyecto tenga vida, para que lo que hacemos tenga fruto. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa, mi amigo querido, mi amiga querida, todo esto para nosotros hoy? Es posible que te sientas como esos huesos secos. Tal vez tu situación parece imposible. Estás en una relación rota, un sueño que tal vez murió, o una vida espiritual apagada. Pero al igual que los huesos secos del valle, tu historia no ha terminado allí. Dios tiene el poder para restaurarte y traerte una nueva vida. Claro que primero debemos reconocer que necesitamos de Dios. Israel estaba en esa condición porque había pecado y se había olvidado de Dios. De la misma manera, nuestros errores y el alejamiento de Dios nos llevan a un estado de muerte espiritual. Pero la buena noticia es que Dios nos ofrece esperanza y restauración si nos volvemos a Él. En segundo lugar, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Así como Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, nosotros debemos declarar las promesas de Dios sobre nuestras circunstancias. Jesús le dijo a los discípulos que le hablaran al monte, y si lo hacían con fe, ese monte se movería. Que hablemos a la montaña, que hablemos a los problemas, que hablemos a las circunstancias. Y tenemos que hacerlo con fe y declarar sobre nuestra situación las palabras de Dios, las promesas de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, está llena de vida. Y cuando la estudiamos, la aplicamos y la declaramos, comienza a transformar nuestra realidad. Y en tercer lugar, necesitamos al Espíritu Santo. No es suficiente tener conocimiento o buenas intenciones. Necesitamos el poder del Espíritu para ser realmente transformados y ser efectivos en lo que hacemos. Cuando Dios sopla su Espíritu sobre nosotros, recibimos vida, recibimos dirección, recibimos propósito, y cuando lo que hacemos está lleno de la presencia del Espíritu de Dios, ahí va a haber vida, no va a haber muerte ni fracaso, va a haber bendición. Permitamos que el Espíritu de Dios se mueva en todas nuestras cosas. Involucremos el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. La visión de los huesos secos no solo era para Ezequiel, era una promesa para Israel. Dios le dijo entonces: pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Verso 14. Y este mensaje sigue vigente para nosotros hoy. No importa cuán rota esté tu vida, Dios tiene el poder para restaurarte completamente. Dios, amigo querido, amiga querida, nos anima y nos llama a caminar en fe, confiando en que si ponemos nuestra fe en Él, Él puede hacer lo imposible. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero recuerda que Dios es fiel. Dios es fiel. En la visión, inmediatamente los huesos comenzaron a alinearse, juntarse, se cubrieron de tendones y luego tuvo vida. Sin embargo, los israelitas tuvieron que esperar años para ver el cumplimiento de esta profecía, pero finalmente se cumplió y fueron restaurados. Y así también tu proceso puede llevar un tiempo, pero Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué te parece si oramos
a través de la revelación que hemos recibido por esta palabra y le decimos: Señor, te damos gracias porque eres el Dios de lo imposible. Gracias por recordarnos hoy que, aunque nuestra vida parezca un valle de huesos secos, tú tienes el poder para restaurarnos. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, a buscar tu palabra y a permitir que tu Espíritu nos llene de vida. Señor, te pedimos que soples vida sobre las áreas muertas de nuestras vidas, ya sean nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestra fe, nuestro cuerpo tal vez si está enfermo. Y renueva nuestra esperanza y ayúdanos a confiar en que tú siempre cumples tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amigos queridos, por habernos acompañado en este espacio. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda, no importa cuán seco o muerto parezca tu valle, Dios siempre tiene la última palabra. Hasta la próxima. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.